Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la prédica del mes de julio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio, sí, julio. Miren, no saben lo extraño que se siente, como si hubieran pasado siglos desde la última prédica, que fue cuando pues explicamos un poco lo que representa y es Believe Church. Y ahora pues es algo bien lindo y también un antes y un después, porque vamos a aclarar un tema. Y la prédica de este mes se llama Mi Padre, mi Señor, ¿sí? Miren, que ustedes creo que han de tener memoria cuando han aceptado a Jesús, cuando hacemos la oración, ¿no? Cuando dicen en la iglesia o en un grupo la oración de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y aceptar en nuestros corazones, ¿sí? Es volver a nacer de nuevo. Yo tengo mis recuerdos porque yo lo acepto siempre. Siempre que llega la pregunta, siempre mi respuesta será sí. Pero, les digo, era una acción, era una respuesta tal vez mecánica, ¿sí? Yo me acuerdo que decía, ok, yo acepto a Jesús y lo acepto en mi corazón y pues voy a confiar en Él, voy a aprender a vivir en fe y voy a saber reconocer las buenas nuevas, ¿sí? Las buenas nuevas es la palabra que es de bendición y se hace vida y se restaura y se vuelve nueva todos los días. Pero me acuerdo que, miren, el aceptar, el decir que sí, es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Y eso se los digo y doy y pongo mi nombre al frente y pongo la cara, como decimos, al frente por esa respuesta, el sí, que es la mejor, y yo esa afirmación la defenderé el resto de mi vida. El sí de aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador es la mejor decisión que pueden tomar, ¿sí? Y hasta hoy en día, les digo hasta ahorita, hasta mis 24 años, entendí el peso de esa oración y lo que representa el decir que sí. Porque al entender el verdadero significado sí genera un antes y un después en nuestras vidas. Y les voy a explicar por qué. Miren, yo este año, bueno, todos los años son como una montaña rusa. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bendiciones que desde mi punto de vista son buenas y otras que desde mi punto de vista como humano son malas, pero igual todo suma para mi vida. Y había un punto muy molesto dentro de mí y le dije al Señor, Señor, ya no puedo seguir con este tema. Necesito escapar, necesito ser libre, necesito finalmente encontrar la puerta para poder salir. Y me reuní con una persona muy especial, muy cercana a mí, que tiene una gran sabiduría con el Señor. Y hablamos de todos los temas que yo estaba atravesando, y entre esos, él me explicaba, él me decía, con relación a cuando aceptamos a Jesús, ¿sí? Cuando hacemos la oración de aceptar en nuestra fe al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y había una palabra que me impactó, que lo entendí hasta que él me explicó su punto de vista, y es que la oración es si aceptamos al Señor, a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Normalmente lo vemos como nuestro Salvador y nuestro Creador es Dios, pero cuando aceptamos que Jesús es nuestro Señor, eso cambia, ¿sí? La palabra, lo que representa Señor, es completamente un nuevo panorama, ¿sí? Porque no solamente estoy orando y estoy afirmando con mi boca, porque la palabra tiene poder y lo que sale de tu boca tiene poder, ¿sí? No solamente estoy afirmando que lo estoy aceptando y que estoy declarando que es mi Salvador, también estoy aceptando, estoy confirmando, ¿sí? Y estoy declarando y estoy haciendo un compromiso con mi boca que Él será mi Señor, ¿sí? Miren, y vámonos a irnos al primer versículo que hoy les tengo una lista completa, les tenemos una lista grande. Vamos a irnos a Hechos, capítulo 2, verso 36, que dice: Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿sí? Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Miren, Dios mismo, Dios, el creador de todo, dio la orden al mundo que Jesús fue puesto como nuestro Señor y Cristo, no como un líder nada más, no solamente como un ejemplo, no solamente como una persona que nos da una cobertura espiritual a nuestras vidas, lo puso como Señor. Y miren, si nos vamos a la Real Academia Española, lo que representa, lo que significa Señor es dominio o mando sobre algo, ¿sí? Y si buscamos sinónimos de lo que representa Señor o el señorío de una persona, es dominio, mando, potestad, autoridad, jurisdicción sobre una entidad, ¿sí? Entonces, ahora vámonos al capítulo 21, versículo número 2 de Éxodo, que dice: cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Ok, vamos a regresar, ponerlos un poquito en contexto. Ustedes saben, incluso a lo largo de la historia, que hace mucho tiempo pues la esclavitud era permitida, ¿no? Entonces, todo aquel dueño de un esclavo o de esclavos, ese dueño se convertía en el señor, en el amo, en aquel que domina, aquel que manda, aquel que tiene potestad sobre los esclavos. Se vuelve el señor. Por eso está la frase mi señor, ¿no? Mi amo. Claro. Ahora vamos a irnos con el otro capítulo, que está en Éxodo también 21, pero va de 5 al 6, que dice: si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño, deberán llevarlo al santuario. Y allí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Miren. Dios, nuestro Señor Jesucristo, y ponga atención, Señor Jesucristo, no hay formas de que yo pueda explicárselos, y créanme que verdaderamente con Dios platicábamos y me he esforzado mucho para poder ponerlo en palabras fáciles de comprender, y es que Dios es tan bueno, o sea, Jesús es tan bueno, que yo ciegamente les digo, yo renuncio a mi libertad, porque estando libre estoy peor que estando bajo el mando de mi Señor Jesús, ¿me entienden? O sea, estar bajo el señorío de Jesús, estar bajo su autoridad, su potestad, de que Él sea mi Señor y que sea mi amo, me va a dar una vida muchísimo más bendecida. Es más, la vida bajo su mando, bajo su señorío, sí es de bendición. Pero la vida bajo la libertad, alejada de mi Señor, no tiene precio. Miren, yo no sé ustedes, pero yo no creo, si ustedes fueran en aquella época señores, amos de esclavos, ustedes amarían tanto a un esclavo, ¿sí?, que ustedes matarían a uno de sus hijos para perdonar lo que los esclavos han hecho. O sea, ustedes los ven como propiedad en aquel entonces, está claro. Pero Jesús, nuestro Señor, Él se sacrificó por amor a nosotros, que seríamos sus esclavos, para que fuésemos libres bajo su cobertura. O sea, no dice que bajo la cobertura de Jesús, bajo su señorío, nosotros no tenemos decisión de absolutamente nada. O sea, todo lo que ustedes hacen todos los días es el libre albedrío, las decisiones que ustedes toman, con quienes comparten, lo que hacen, lo que piensan, las acciones que ustedes toman. Pero todo bajo el señorío de Dios, de nuestro Señor Jesús. Y por eso les digo, hasta en la forma de hablar siempre está nuestro Señor Jesús, porque la vida con Él es 1000 veces mejor que sin Él. Él sí decidió entregarse y morir por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo no nosotros vamos a tomar la decisión sin pensarla de no? Yo no quiero renunciar a mi Señor. Yo renuncio, como lo decían los esclavos. Amo tanto a mi esposa, amo tanto a mis hijos, amo tanto a mi dueño, que aunque yo puedo decidir ser libre, yo decido estar bajo su cobertura. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús, que su amor
no se puede comparar. O sea, está el amor de una madre a sus hijos, que es infinito. Pero ese amor es nada comparado con el amor que Dios, que nuestro Señor Jesús tiene por nosotros. ¿Sí? Vamos a irnos a Hechos, capítulo 16, del versículo 29 al 31, que dice: el carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús, y tú y tu familia se salvarán. Voy a resaltar la última parte donde Pablo y Silas le responden. Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. No solamente al aceptar y absorber el señorío de Jesús y nosotros convertirnos en sus esclavos. Sé que la palabra puede sonar fuerte, pero es que así es. Nuestra familia se salva. Nosotros y nuestra familia se salvarán por aceptar el señorío de Jesús. O sea, incluso salimos ganando aceptando que sea nuestro Señor. ¿Sí? Quítense el chip de lo que ha pasado durante la historia de la humanidad. Es completamente diferente. Al decir que sí al señorío de mi Padre, mi Señor, al aceptar y quedarme bajo su cobertura, mi vida va a ser salva y va a ser muchísimo mejor. ¿Sí? Y saben, hay varios versículos que reconocen y que demuestran y que aclaran que Jesús fue enviado para ser nuestro Señor primero y luego nuestro Salvador. Porque a un Señor no se le puede opinar, no se le puede preguntar, no se le puede decir nada, porque es nuestro amo, es nuestro dueño. Pero, ¿cómo yo no voy a confiar en Él si me ama tanto que ni siquiera mi cerebro lo puede entender? O sea, el amor hacia mí es tan fuerte que mi naturaleza humana no lo logra comprender. Un Señor que me ame así, por supuesto que voy a renunciar a mi libertad del mundo para estar bajo su cobertura. Y escuchen, que la palabra afirma ese título sobre nosotros acerca de Jesús. Vamos a irnos a Hechos capítulo 3, verso 13, que dice: al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Miren, familia, nuestro propósito es crecer y compartir la palabra y demostrarles el amor de Dios, su misericordia y su poder, ¿sí? Y su justicia. Y obviamente crecer espiritualmente para entender muchas cosas que a veces no logramos comprender en el momento. Porque les digo, todo es de bendición a nuestras vidas. Hay cosas que no logramos entender en esa situación como tal, pero crean que la sabiduría de Dios va más allá, ¿sí? Y es conforme el tiempo que logramos entender. A veces entendemos en ese instante y a veces nos va a tomar años. A mí me ha pasado cosas que entiendo hasta el día de hoy, ¿sí? Pero como lo dice la palabra en Hebreos 3:13, ¿sí? Todavía queda tiempo. Y como todavía hay tiempo, nosotros como familia estamos buscando animarlos a ustedes a seguir confiando en la palabra. Y por eso nos esforzamos para compartirles la palabra, ¿sí? Y regresando al señorío del Padre, está 2 Corintios 4:5, que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Aquí hay dos palabras que ya se dieron cuenta: Señor y siervo. Ya tenemos la definición de Señor, ¿sí? Aquel que tiene dominio y mando sobre algo. Mando, dominio, potestad, autoridad. Y si nos vamos a siervo, ¿sí? Es persona enteramente sometida, y eso según la Real Academia Española. Persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Nosotros somos siervos de Jesús y Jesús es nuestro Señor. Es un Señor que tiene dominio y potestad sobre nosotros, y nosotros como siervos nos sometemos ante Él. Pero es por amor, o sea, amamos. Dios es tan bueno con nosotros que someternos a Él va a ser de bendición y va a sumar a nuestras vidas. No es de miedo, ¿sí? La palabra, me voy a someter ante alguien,
No lo piensen con la naturaleza humana y lo que la humanidad ha hecho con los siervos y los señores, porque está mal. Pero cuando reconocemos que somos siervos de nuestro Señor Jesús, es completamente diferente, ¿sí? Primera de Pedro 5:6. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Sé que nos alargamos un poco, pero es de gran valor que ustedes sepan esto, ¿sí? El aceptar el señorío de nuestro Padre y nosotros tomar el puesto de siervos es por amor, porque vamos a estar mejor bajo su cobertura que en la libertad que tanto uno anhela. Porque la libertad que el mundo ofrece mata. Recuérdense, el pecado, el pago del pecado es la muerte. Jesús se entregó y falleció para pagar el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesús pagó con su propia sangre para que ese pecado que nos iba a condenar cayera sobre Él y nosotros ya no tuviéramos que morir, sino vivir bajo su cobertura. Y nuestro Padre, nuestro Dios nos dice que al aceptar su autoridad, conforme vaya pasando y cuando llegue el momento oportuno, Él nos va a tratar como agente importante. Hay promesa incluso al aceptar el señorío de Dios. Me costó entenderlo. Y la posición también es complicada porque uno diría, no, es Dios y Él entiende y me va a perdonar y todo. Pero cuando decimos que sí al señorío de nuestro Señor Jesús, al aceptar y ser siervos de Él, es tomar esa posición. Lo que mi amo diga, así se hará. Y si Él me dice, mira, yo voy a cumplir mis promesas, pues yo confiaré que Él las va a cumplir. Si Él me dice, camina mañana, aunque no puedas ver, yo voy a correr incluso, porque Él me está diciendo lo que va a pasar. Él ya sabe lo que va a pasar. Solo espera que confiemos en Él. Les digo, aceptar el señorío de nuestro Señor Padre y nosotros tomar la posición de siervos marca un antes y un después de nuestras vidas. Pero un antes y un después que nunca les va a causar arrepentimiento. Padre, ciegamente aceptaré tu señorío y quiero ser tu siervo amado. Te damos gracias por compartir tu palabra el día de hoy. Te entregamos la prédica de este mes y que llegue a esos oídos que anhelan tu señorío. Ser tus siervos es un honor y un privilegio. Amén. Así que, familia, Believe Church, esta es su